doctora Noelia Meauro y vamos a estar viendo la clase de fisiología respiratoria. Nuestra primera parte va a tratar sobre lo que sería la mecánica respiratoria, los volúmenes respiratorios. En las otras partes vamos a estar hablando de lo que sería la hematosis propiamente, las presiones de los gases, por qué existen presiones de gases y después sobre el coeficiente de ventilación-perfusión propiamente. Recordando que todas estas clases son clases resúmenes y no reemplazan lecturas de libros propiamente. Primeramente vamos a hablar sobre lo que sería la parte general del pulmón, vamos a tocar sobre el mecanismo de la ventilación, vamos a hablar sobre el surfactante, que es algo súper importante de entender qué es el surfactante y la tensión superficial en lo que sería específicamente los alveolos y lo que serían los volúmenes en nuestro pulmón. Bueno, nosotros sabemos que existe la circulación sanguínea. Tenemos dos circuitos de circulación, la circulación mayor y la circulación menor. Con respecto al circuito mayor, es para del corazón a nuestro sistema corporal, para nutrir nuestro cuerpo, y del cuerpo vuelve al corazón. Pero aquí sería justamente toda esa sangre que volvió al corazón desoxigenado, deberíamos de renovar la sangre, de oxigenar nuevamente. Entonces esto sería la circulación menor, que se llama también circulación pulmonar, que todo comienza en el ventrículo derecho, sale por el tronco pulmonar hacia las arterias pulmonares y esta sangre, estos vasos sanguíneos arteriales irían a nuestro pulmón, donde llegan a nuestros alveolos, a cual ocurre ya nuestra hematosis en sí, que sería el intercambio de gases. Vuelve obviamente por las por las venas pulmonares, por las 4 venas pulmonares a lo que sería nuestro atrio izquierdo. Es el único lugar donde una arteria lleva sangre desoxigenada y una vena sangre lleva oxigenada. Normalmente es lo contrario, pero como decimos es la excepción. ¿Dónde ocurre la hematosis? Bueno, nosotros tenemos nuestras vías aéreas, propiamente las dividimos en vías aéreas superiores y vías aéreas inferiores, pero lo vamos a ver desde el punto de vista entre la laringe, la tráquea, los bronquios, los conductos aéreos serían esos, ¿verdad? Los bronquios segmentarios, terminales, bronquiolos, respiratorios, sacos alveolares, alveolos, pero entre todas estas vías o conductos respiratorios, a partir del bronquiolo respiratorio, sacos alveolares y alveolos propiamente, es donde podemos decir que estas estructuras sí tienen la capacidad de producir hematosis propiamente. Los otros simplemente son conductores de aire hasta que lleguen a los lugares propios a hacer el intercambio gaseoso. Tenemos también dos conceptos que tenemos que manejar: la palabra ventilación y la palabra respiración. Cuando hablamos ventilación, justamente es el flujo de aire que entra a nuestras vías respiratorias y sale a la atmósfera. O sea, es la relación entre el aire que entra y sale continuamente. Ahora, cuando tocamos la palabra respiración, ya es diferente. Sería el oxígeno que entra y el CO2 que sale. Entonces, ¿no serían las mismas cosas? Pues sí, pero uno puede estar ventilando sin estar respirando, de acuerdo al aire que está consumiendo. Entonces, depende mucho el concepto para usarlo como uno solo o usarlo por separado. Entonces, son pequeños detalles que tenemos que ir recordando. Tenemos lo que sería la mecánica respiratoria. La mecánica respiratoria está justamente queriendo explicar los movimientos que hace nuestra caja torácica para poder que el pulmón justamente se expanda y se contraiga. Al expandirse entra aire y al contraerse sale el aire. Tenemos el movimiento diafragmático, que es un movimiento tranquilo, y el movimiento costal, que ya es un movimiento forzoso, ¿verdad? Normalmente los movimientos diafragmáticos se deben justamente al músculo diafragma, un músculo inspiratorio importante, ¿verdad? Que cuando ella contrae, el aire puede entrar, porque a la contracción de ella, el diámetro antero-posterior del tórax se agranda. Entonces son movimientos súper tranquilos, respiratorios, sin forzar nada.
Ahora, cuando ya hablamos de lo que serían los movimientos costales, son músculos accesorios normalmente que nos están ayudando a respirar. Y ahí ya da para observar eso, la inspección semiológica del paciente da para observar que tiene una dificultad propiamente en lo que sería la mecánica del tórax para poder que este pulmón se expanda. Cuando hablamos justamente de lo que sería movimientos respiratorios, hablamos justamente de la expansión pulmonar y de la contracción pulmonar. Y en esto se dividían diafragmáticos y costales, la cual diafragmáticos son movimientos, respiraciones tranquilas, y las costales son respiraciones más forzosas. Pero aquí, tanto la diafragmática como la costal va a tener estas dos fases, que sería la fase inspiratoria y la fase expiratoria. En este caso, cuando hablamos de movimientos diafragmáticos, la fase inspiratoria es justamente la fase activa. ¿Por qué? Porque ahí el músculo diafragma está contraído y está justamente aumentando la caja torácica, su diámetro anteroposterior, para que el pulmón pueda expandirse. Ahora, cuando hablamos de la expiración, es un movimiento pasivo. ¿Por qué? Porque el músculo diafragma se relaja, eso ya no es una actividad propiamente. Entonces, justamente con esta relajación y aparte de todo las presiones opuestas, irían a expulsar la sangre, irían a expulsar el aire de los pulmones para afuera. Entonces también la caja torácica iría a ser menos y el aire iría a salir de los pulmones. Como dijimos, los movimientos costales son movimientos ya más forzosos. Casi siempre se utiliza cuando el cuerpo o necesitamos respirar más veces o el músculo diafragmático está en falla, ¿verdad? También tenemos, lo dividimos en músculos inspiratorios y en los músculos expiratorios. Los músculos inspiratorios, por lógica, elevaría la caja torácica para poder aumentar el volumen, ¿no? Y los músculos expiratorios, aquí debería de ser una expiratorios, ¿no? Deberían de descender la caja torácica. Movimientos costales. ¿Cuáles son los músculos inspiratorios y los músculos expiratorios? Los músculos inspiratorios son justamente el intercostal externo, el esternocleidomastoideo, el serrato anterior o serrato mayor y los músculos escalenos. Todos estos músculos elevan la caja torácica para justamente que estos músculos, la caja se expanda y el pulmón se expanda. Y los músculos expiratorios son los intercostales internos y el recto del abdomen. Todos estos músculos descienden la caja torácica, arrastran la caja torácica para abajo, el diámetro disminuye, entonces el aire sale. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que serían las presiones pulmonares. Tenemos las presiones pleural y la presión alveolar, ¿sí? Vamos a comenzar. La presión pleural. ¿Qué es lo que pasa? Para comenzar tenemos el espacio pleural, ¿verdad? Que sería entre la capa parietal y la capa visceral de nuestra pleura. Iríamos a tener una presión, que lo llamamos presión pleural. Y dice que la presión pleural durante la inspiración es de menos 7,5 centímetros de agua y durante la expiración es de menos 5 centímetros de agua. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que cuando más aire entra a nuestros pulmones, más presión negativa vamos a tener. Y cuando menos aire entra a nuestros pulmones, menos presión negativa va a tener ese espacio pleural propiamente. Recordando que siempre tiene que ser una presión negativa. ¿Por qué? Para así justamente que el aire comience a ingresar en nuestros pulmones. Cuando tengamos presión negativa en estas regiones, entonces el aire va a poder difundir desde lo que serían nuestros conductos alveolares hacia nuestros pulmones, claro, con toda la mecánica respiratoria. Ahora hablando propiamente de nuestras presiones alveolares, tenemos lo que sería dentro del alveolo, ¿verdad? Tenemos una presión dentro del alveolo
durante la inspiración, que es una presión negativa, menos 1 centímetro de agua, y durante la expiración es una presión positiva, pero es 1 centímetro de agua. Entonces, dos presiones que vamos a estar teniendo. Durante la inspiración, menos 1, y durante la expiración, más 1. Acá tenemos un cuadro justamente comparativo de lo que serían las presiones pleural, la presión alveolar y la duración, cuánto tiempo dura todos estos procesos, ¿verdad? Por ejemplo, la presión pleural ya sabemos que en la inspiración va a ser menos 7,5 centímetros de agua y en la expiración menos 5 centímetros de agua, pero esto normalmente duraría 2 segundos y en la expiración 3 segundos. La presión alveolar menos 1 ya sabemos, y el otro sería más 1 y lo mismo tiempo, ¿entienden? Entonces, gracias a estas presiones, gracias a que tenemos esta presión pleural y gracias a que existiría una presión alveolar, vamos a poder justamente aspirar el aire que entre en nuestros pulmones, que son como una especie de balón, una especie de globo, y así futuramente, con diferencias de presión de gases, más en el frente vamos a estar hablando de eso, vamos a poder que acontezca, va a poder, que pase, que ocurra la hematosis propiamente. Vamos a hablar un poquito de lo que sería la compliancia pulmonar. ¿Qué es la compliancia pulmonar? Es la distensibilidad en sí, determinada por cambios de volumen con la presión. ¿Qué es la distensibilidad? Bueno, la distensibilidad es la propiedad que determina el alargamiento o distensión de una estructura. En este caso estamos hablando del pulmón. El pulmón presenta su propia propiedad, que es justamente de expandirse constantemente, o sea, cambiar volúmenes constantemente, ya sea para crecer o para disminuir. Entonces, esta propiedad de poder cambiar volúmenes constantemente termina siendo justamente la compliancia, es una cualidad de este órgano, ¿verdad? Esta distensibilidad está determinada por fuerzas elásticas del propio pulmón. Tenemos que el pulmón va a poseer una primera fuerza elástica, que sería el propio tejido, la propia anatomía del tejido pulmonar, por ejemplo, que podría tener tejido de fibras de colágeno, fibras elásticas del tejido conjuntivo, que ayudaría justamente a esta elasticidad, fuerzas elásticas de expulsar, por ejemplo, el aire después de una inspiración. Pero también tenemos una cosa que se llama fuerzas propias de la tensión superficial, que está dado por el líquido que tapiza los alveolos pulmonares, que también ayuda justamente a la expulsión propia del aire. Vamos a hablar de lo que serían las fuerzas propias del tejido pulmonar. Nosotros sabemos que el tejido en sí está compuesto, o sea, el alveolo en sí tiene la parte del epitelio alveolar, y también como todo tejido va a tener la parte de sostén, que sería el tejido conjuntivo. Estas fuerzas elásticas propias están dadas por las fibras de elastina y las fibras de colágeno, que justamente cuando una especie de fibras elásticas se expande, se alarga, pero así también su mecanismo de volver a su estructura, a su tamaño normal, va a ser un proceso pasivo, ¿sí? Mecánico, de retroceso, y esto ayudaría a sacar justamente el aire, ¿verdad?, de nuestros alveolos. Luego tenemos otro tipo de fuerzas que serían justamente la tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial de un líquido? Bueno, lo que pasa es que tenemos justamente moléculas de agua. El agua, las moléculas que están en la superficie, tienen contacto una con otra. Al tener contacto una con otra, por fuerzas físico-químicas, hace una especie de membrana, ¿sí?, de moléculas, que gracias a este contacto de moléculas agua con agua en la superficie del agua, los insectos, ¿verdad?, van a poder justamente caminar sobre el agua. Entonces, esto es una tensión superficial, ¿sí? El contacto justamente de una molécula de agua con otra,
lo cual permitiría soportar un peso en sí de algún objeto o algún ser vivo, en este caso los insectos. Nosotros no vamos a poder caminar sobre el agua justamente porque superamos el peso y esta tensión no nos podrían aguantar, ¿verdad? Pero en nuestros alvéolos existe agua. Básicamente lo que existe es una pequeña lámina o capa de agua. Y como sigue siendo la misma estructura físico-química, el agua no varía, entonces sí existe tensión superficial. ¿Por qué existe agua? Bueno, acontece que cuando nosotros inspiramos, nuestro aire se tiene que humidificar y en esa humidificación llega un poco de lo que sería el agua allí. ¿Eso es normal? Sí, es normal, claro que en límites fisiológicos. Entonces, esta tensión superficial, contacto de una molécula de agua con otra, es una fuerza de atracción entre sí, entre las moléculas, y esto daría justamente para expulsar el aire del alvéolo para afuera. Solamente que si vemos de ese lado, podemos observar que puede ser que esta tensión superficial haga que colapse el pulmón, colapse los alvéolos, como así que todas las paredes querrían por la fuerza contactar una con otra. Pero gracias a que existe una cosa llamada surfactante, el líquido surfactante que tienen nuestros pulmones ayuda a disminuir esta tensión, disminuir este enlace entre agua y agua. Entonces, gracias a eso, no existiría un colapso alveolar propiamente. Como estábamos diciendo, el surfactante es el líquido que nos ayuda a que esta tensión superficial que tenemos en los alvéolos por el agua, por la camada, la película de agua, disminuya y así los alvéolos no colapsen. Pero ¿de dónde viene esta sustancia, este surfactante? Viene de los neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 2 secretan este líquido, este surfactante, este producto, y ayudaría a disminuir la tensión superficial. ¿Cómo está compuesto el surfactante? Está compuesto por fosfolípidos, proteínas, iones de calcio. Por ejemplo, el fosfolípido sería dipalmitoilfosfatidilcolina. Es un nombre un poco extenso, pero es importante saberlo. Y justamente gracias a que está compuesto por fosfolípidos, los lípidos justamente no van con el agua, entonces genera una menos atracción una con otra, disminuyendo así lo que más necesitamos, que es la tensión superficial. Bueno, nosotros tenemos ahora lo que sería la relación entre el radio y la tensión superficial, el radio alveolar y la tensión superficial, que hace justamente esta lámina o membrana de agua. Si por algún motivo el conducto alveolar se cierra, se obstruye, aumentaría la tensión superficial. Entonces, la tensión superficial en los alveolos depende inversamente del radio del alveolo. A menor radio del alveolo, mayor presión alveolar sería también, ¿verdad? Entonces, si la tensión superficial aumenta, eso no es bueno, porque ahí existiría un colapso alveolar y entonces no va a poder haber ventilación ni respiración propiamente en dicho alveolo, ¿sí? Entonces, dependemos también del radio para que tengamos una mayor o menor tensión superficial aparte del surfactante, ¿sí? Muy bien. Con respecto a lo que sería el colapso del pulmón o el colapso alveolar, existe un cuadro clínico que se llama atelectasia, ¿sí? Es cuando justamente existe esta obstrucción, el radio disminuye, entonces colapsa justamente estos alveolos. Aquí estamos observando una radiografía simple de tórax. Tenemos dos placas, a cual este lado tenemos intactos los pulmones, ¿verdad? Acá tenemos justamente que los pulmones están radiolúcidos, ¿sí? Quiere decir que hay aire en el pulmón. En este lado, justamente, vemos el pulmón izquierdo, pero no estamos observando el pulmón derecho. Está totalmente blanco, entonces quedó radio opaco. Y si observamos
esta partecita, ¿sí?, sería nuestra tráquea. Comparamos con esta, aquí la tráquea. Observamos que es un poquito más oscuro, justamente porque hay aire en el conducto de la tráquea, aquí también. Pero como que este pulmón, que aquí no estamos observando, está totalmente obstruido, totalmente colapsado, miren cómo la tráquea se desvía hacia el problema. Entonces normalmente son signos, ¿sí?, radiológicos o radiográficos, como se dice, para diagnosticar que esto sería una atelectasia. Porque ¿qué pasa? Algunas veces esto radiográficamente podemos confundir con algún derrame, porque los líquidos también serían blancos, ¿verdad? Pero si fuese líquido, el líquido comprimiría las estructuras del mediastino para el otro lado, no arrastraría las estructuras del mediastino hacia ella. Entonces aquí justamente es por esto, ¿sí?, porque está succionando más o menos y está atrayendo las vías aéreas hacia el lado de la dolencia, se suele decir. Entonces esto sería un cuadro clínico del por qué existen estas obstrucciones, o cuando existen estas obstrucciones, la verdad, nos llevarían a esta atelectasia, ¿verdad? Puede ser por partes como puede ser total. Bueno, tenemos también los volúmenes y las capacidades pulmonares. Vamos a comenzar con lo que serían nuestros volúmenes. Tenemos el volumen corriente. ¿Qué es el volumen corriente? El volumen corriente justamente es el volumen de aire, ¿verdad?, que inspiramos y expiramos de forma involuntaria, tipo lo que entra y sale sin molestar, ¿verdad? Normalmente eso se considera que es 500 ml. Después tenemos la reserva inspiratoria. Es el volumen cuando inspiramos profundamente lo máximo que podemos, ¿sí? Y eso es 3000 ml. La reserva expiratoria es el volumen que expiramos, que sacamos, ¿sí?, lo máximo que podemos, tipo total para afuera, ¿sí? Y aquí justamente los pulmones nunca pueden quedarse vacíos de aire, si no van a colapsar, ¿verdad? Entonces existe un volumen que llamamos volumen residual que queda, que es 1200 ml, el volumen que queda en los pulmones justamente para que éstas no puedan colapsar. Entonces tenemos volumen corriente, 500, volumen de reserva inspiratoria, 3000, volumen de reserva expiratoria, 1100 y residual, 1200. Y ahora vamos a hablar de lo que sería la capacidad pulmonar. Como estábamos viendo, una cosa es volumen y otra cosa es capacidad pulmonar. Tenemos la capacidad inspiratoria, la capacidad de residual funcional, la capacidad vital, la capacidad pulmonar total. Vamos a ver cómo sería la capacidad inspiratoria. Existe una fórmula, es la sumatoria de volúmenes propiamente en cada momento o fase de la respiración. Dice que la capacidad inspiratoria es el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. Total, esta dos suma daría 3500, ¿sí? Tenemos la capacidad residual funcional, que es el volumen de reserva expiratoria más el volumen residual. Entonces total sería 2003 ml de aire. Y luego tenemos la capacidad vital. La capacidad vital es todo lo que puede inspirar y expirar de manera voluntaria. Tenemos, ¿cómo es esto? Es el volumen de reserva inspiratoria más el volumen corriente más el volumen de reserva expiratoria. Total daría 4600 ml. Recordando que estos volúmenes son volúmenes según los libros de fisiología de Guyton, pero de acuerdo a la literatura que vamos a ir leyendo pueden variar un poco, pero un poco, no muy al extremo. Luego tenemos la capacidad pulmonar total, es todo lo que tenemos el aire total de todo el pulmón, sería la capacidad vital más el volumen residual, lo que queda y lo que nunca sale. Entonces total sería 5800 ml. Justamente en esta imagen podemos ver el gráfico en el tiempo, en la horizontal, y el volumen pulmonar en la vertical. Es más, esta vertical es la que nos interesa, porque aquí justamente tenemos el volumen corriente representando, luego tenemos el volumen inspiratorio, el volumen de reserva
el volumen residual y luego tenemos justamente las otras que son la capacidad total, la capacidad residual funcional, la capacidad vital y la capacidad inspiratoria. O sea que básicamente sería, como estábamos viendo, sumas de volúmenes o suman otra vez de capacidades. Esta imagen es una imagen muy representativa y es justamente el libro Guyton, ¿verdad? Pero es cuestión de ir haciendo un resumen, organizando la cabeza para poder ir captando cuál volumen es cuál. Es muy importante porque futuramente todo esto se va a medir a través de un estudio llamado de espirometría, ¿sí? A ver qué tan bien o qué tan mal está nuestro pulmón. Tenemos algo llamado volumen respiratorio por minuto. ¿Qué es el volumen respiratorio por minuto? Una cosa es justamente que el volumen respiratorio por minuto es la capacidad de aire nuevo que se mete a las vías respiratorias a cada minuto. ¿Cómo calculamos esto? Sería la frecuencia respiratoria, que en el normal sería 12 respiraciones por minuto, por el volumen corriente, que es justamente el volumen que entra y sale sin ningún esfuerzo, inconscientemente. Esto daría el volumen respiratorio por minuto 6.000 ml, o sea, 6 litros por minuto. Y una cosa muy importante, no confundir volumen respiratorio por minuto por volumen respiratorio alveolar, que son dos cosas diferentes. El volumen respiratorio justamente es el volumen que está en las vías aéreas, que entra y sale, y otra cosa es el que está haciendo hematosis. De todos los 6 litros por minuto de aire, ¿cuánto hace hematosis? Es lo que tenemos que preguntarnos. Vamos a hablar de lo que sería la ventilación alveolar. Como dijimos, una cosa es los volúmenes respiratorios por minuto y otra cosa es cuánto en sí está ocurriendo la hematosis, cuántos ml de todos estos volúmenes hace hematosis. Bueno, de todo el aire que entra por la nariz, por las tráqueas, por la laringe, por los bronquios, hasta llegar al bronquiolo terminal, no hace hematosis, solamente en algunos lugares especiales es lo que ocurre la hematosis, que son las estructuras correspondientes para el intercambio gaseoso, que van a ser los bronquios respiratorios, arcos alveolares, los alveolos. En sí van a hacer la hematosis. Ahora, justamente, nosotros sabemos que tenemos un volumen corriente, un volumen que entra y sale inconscientemente, sin afectar nada, ¿verdad? Que es de 500 ml aproximadamente. De estos 500 ml, solamente 300 ml aproximadamente es lo que ocurre en la hematosis. ¿Por qué? Porque el aire va a quedar en estos conductos aéreos, ¿sí? Y estas regiones, conductos aéreos, no tienen la capacidad de hacer hematosis. Entonces a este espacio, la cual tiene aire, pero no ocurre la hematosis, lo llamamos justamente espacio anatómico o espacio muerto anatómico, ¿sí? Normalmente se mide que el volumen que está en el espacio muerto anatómico es de 150 ml, aproximadamente, como siempre decimos. Entonces, todo el aire que está desde la nariz a lo que sería la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, hasta llegar a los bronquiolos terminales, justamente sería más o menos unos 150 ml, pero como dijimos, a eso se le denomina espacio muerto anatómico. Existe también otra cosa que puede ocurrir, pero normalmente esto ocurre en personas patológicas, en pulmones patológicos, el espacio muerto alveolar. ¿Qué pasa? Cuando llega el aire dentro de los alveolos, obviamente dentro de esas regiones capacitadas para que ocurra la hematosis, tiene que ocurrir la hematosis. Por eso que el espacio muerto alveolar es casi nulo o cero, como se dice normalmente. Pero si por algún motivo este espacio muerto alveolar se vuelve real, es porque no está ocurriendo la hematosis por alguna otra causa de problemas patológicos, ¿sí? Entonces, normalmente que si este espacio muerto alveolar se vuelve real, se vuelve con un número, es porque es patológico, porque tiene que ser nulo, porque la pared especializada, los lugares especiales están haciendo hematosis. Ahí nos lleva justamente a hablar del espacio muerto fisiológico.
¿Qué es el espacio muerto fisiológico? El espacio muerto fisiológico justamente es la suma del espacio muerto anatómico con el espacio muerto alveolar. Solamente que el espacio muerto anatómico es 150 ml y el alveolar es 0. O sea que termina siendo proporcional al espacio muerto anatómico. El espacio muerto fisiológico debería de ser en personas normales, en pulmones normales, igual al espacio muerto anatómico. Y aquí nos lleva justamente a una cosa de saber que son de los 500 que entra del volumen corriente, 300 es lo que hace hematosis. Pero en un minuto, ¿qué sería eso en un minuto? En un minuto a eso consideramos, digamos, ventilación alveolar, ¿sí? ¿Cuánto es la ventilación alveolar entonces? ¿Qué pasa? Tenemos justamente el volumen respiratorio por minuto, que ya sabemos que es 6.000 ml por minuto. De lo que sería esto, tenemos el volumen corriente menos el espacio muerto, que es 150. Tenemos 350 ml, son los que hace realmente hematosis. Entonces multiplicamos por la frecuencia respiratoria, que sería 12 respiraciones por minuto en un paciente normal, tranquilo, y daría una ventilación alveolar que es 420 ml minutos. Ahí nos llevamos a una parte de lo que serían nuestros bronquiolos, ¿sí? Pasa que según la estructura histológica sabemos que la tráquea y los bronquios se parecen un poco por el hecho que tienen en su pared cartílago y hialino, ¿sí? Esto justamente da un soporte a lo que sería la pared de los bronquios específicamente, ¿verdad? Ahora, los bronquiolos ya no tienen cartílago en su pared justamente, pero poseen mucho músculo liso. Estos músculos lisos justamente son los que hacen broncoconstricción o broncodilatación según las necesidades o según el estado que se encuentra el paciente. Estos músculos lisos justamente poseen los receptores beta-adrenérgicos del sistema simpático y también tenemos los receptores del sistema parasimpático. ¿Qué pasa? Pensemos así. Si nosotros tenemos una broncoconstricción, va a entrar menos flujo de aire y vamos a tener obviamente mayor resistencia de aire. O sea que el bronquio en sí está generando una resistencia a la entrada de aire. Entonces tenemos menor flujo de aire. Y cuando tenemos una broncodilatación es lo contrario, es una menor resistencia, menor obstáculo y mayor entrada de aire en nuestros bronquiolos en este caso. Tenemos justamente el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema simpático justamente son broncodilatadores, ¿verdad? Al ser broncodilatadores, tanto la adrenalina como la nora presente, entonces iría a hacer una broncodilatación y generar menos resistencia al flujo de aire. Y cuando hablamos de lo que sería el sistema parasimpático, totalmente lo contrario. Recordando que el neurotransmisor del sistema parasimpático es la acetilcolina, entonces la presencia de ella en los bronquiolos, la verdad que va a generar una broncoconstricción, entonces mayor resistencia y menos justamente flujo de vías aéreas. Es tan importante ver que nosotros tenemos las vías aéreas superiores y la vía aérea inferior. ¿Qué es lo que pasa? Esa gran diferencia de porciones de hablar de superior e inferior, principalmente la vía aérea superior, genera una gran protección porque hace como si fuese un filtro a todo lo que nosotros inspiramos, porque el aire en sí no está totalmente limpio, ¿verdad? Entonces, tanto que inspiramos con la nariz, aparte de que las vibrisas nasales comiencen a captar todas las partículas, tenemos epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Sí, justamente tenemos estos cilios con células caliciformes que generan muco. Pasa que todo esto va a ayudar a captar algún microorganismo, alguna partícula que no debe entrar en nuestras vías aéreas inferiores porque pudiera causarnos alguna infección o alguna reacción inmunitaria, ¿verdad? Entonces, básicamente, nosotros limpiamos las vías aéreas constantemente con nuestros tipos de epitelio según la región. También tenemos dos mecanismos de defensa mecanismos de defensa que son justamente
tos, ¿verdad? Tenemos dos mecanismos de defensa que son justamente tos, ¿verdad? El toser forma parte de un mecanismo de defensa de la vía aérea superior, y el estornudo, que son justamente de la parte de las vías nasales, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nosotros estornudamos? ¿Sí? El famoso que tenemos una alergia a algún polvo y empezamos a estornudar. Entonces es un mecanismo de expulsión de ese producto que no nos está haciendo bien, ¿verdad? Y cuando tosemos, bueno, el toser es un mecanismo también de expulsión justamente de las vías aéreas superiores propiamente, como es la laringe, la tráquea, ¿verdad? Solamente que si baja más es más difícil, obvio, ¿verdad? Pero normalmente más en lo que sería la parte de la laringe, tráquea, para sacar ese producto o expectorar justamente el producto, ¿no? Entonces son mecanismos de defensa y con los movimientos ciliares también y la producción de moco iríamos justamente poder eliminar todos esos productos.